Restauración del altar y del culto. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esdras 3:11. Lectura bíblica. Esdras 3 del 1 al 13. Concepto clave. Dios es fiel por quien es Él, independientemente de lo que somos nosotros. Su misericordia va más allá de lo que siquiera podemos imaginar. Como hijos de Dios, debemos vivir seguros de su poder y aprender a vivir por fe y obedecer. Él es el dueño y creador de todas las cosas, soberano y todopoderoso. No podemos dejar que las circunstancias que enfrentamos nos hagan olvidar quién es nuestro Dios. Dios se ha mostrado varias veces en nuestras vidas para que nuestra fe sea fortalecida. Debemos vivir confiados en Él, aferrados de su mano y conforme a sus estatutos para su gloria. Introducción. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a Dios y participar en la adoración a dioses extraños, además de cometer prácticas abominables que acompañaban la idolatría. Dios permitió el dominio de los asirios y de los babilonios para disciplinar a su pueblo que se había alejado de él. Pero luego de 70 años había llegado el momento de reconstruir Jerusalén y su templo. Para hacerlo, Dios quería levantar a su pueblo en cautiverio. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que el pueblo se estableció en la tierra de Judá y se organizaron como uno solo para reconstruir el altar y celebrar holocaustos y sacrificios para Dios, quien los había librado del cautiverio. El pueblo ahora tenía un corazón agradecido y buscaba adorar a Dios conforme a su ley. También el pueblo colocó los cimientos del templo de Dios, y cuando estos fueron colocados, los sacerdotes y los levitas se reunieron para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron cantos, y luego todo el pueblo se unió alabando al Señor, porque se habían puesto los cimientos del templo de Dios. Después de su llegada, el pueblo estuvo ocupado con la construcción de sus propias viviendas dentro de Jerusalén y también a sus alrededores. Cuando se establecieron, emprendieron la reconstrucción del altar del holocausto a tiempo para las fiestas. Los dirigentes espirituales y civiles se unieron para lograr este cometido y poder ofrecer holocaustos en conformidad con la ley de Moisés. Ellos habían vivido las consecuencias del pecado de idolatría y buscaban cumplir con la ley de Dios para honrarlo y glorificarlo por su grande misericordia con ellos. El proceso de reconstruir el templo parece similar a la construcción original bajo Salomón. Los materiales se enviaban desde los puertos fuera de Jerusalén. La cautividad por fin había terminado y el pueblo reconocía la mano de Dios. Aunque el primer templo había sido destruido, ahora sería reconstruido para volver al adecuado culto a Dios. Conclusión. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero por fe sabemos que Él obra de maneras perfectas y en el tiempo adecuado. Judá había hecho lo malo delante de Dios y no escuchó sus advertencias, por lo que la ira de Dios cayó sobre ellos. Pero luego del castigo, una vez más, vemos su misericordia al permitir a su pueblo regresar y reconstruir su ciudad. Pero lo más importante, su templo. El templo era el lugar donde habitaba el Señor y donde se ofrecían todos los sacrificios en su honor.
Dios estaba brindando una nueva oportunidad a su pueblo de vivir en adoración a Él. Ahora nosotros, a ver las consecuencias del pecado y el amor de Dios, debemos aprender a escuchar la voz de Dios y alejarnos del pecado, a vivir conforme a sus mandamientos, con el único propósito de glorificar y honrar su nombre. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué Judá reconstruyó el altar y celebró holocaustos y sacrificios para Dios? ¿Porque seguían en idolatría? ¿Porque estaban bajo el dominio de los babilonios? ¿Porque Dios los había librado del cautiverio? El pueblo ahora tenía un corazón agradecido y buscaba adorar a Dios conforme a su ley. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué hizo el pueblo después de que se estableció en la tierra de Judá? ¿Emprendió la reconstrucción del altar del holocausto? ¿Volvieron a la idolatría? ¿Se concentraron en trabajar la tierra? Los dirigentes espirituales y civiles se unieron para lograr reconstruir el templo. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me amas a pesar de lo que soy. Señor, yo te pido que no me dejes, que pueda escuchar tu voz y pueda caminar conforme a tus mandamientos, que mi vida pueda ser agradable a ti. Mi Dios, perdóname por mis pecados, por desobedecerte y hacer lo malo delante de ti. Límpiame, Señor, y ayúdame a vivir aferrado de tu mano. Permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.